Hola, bienvenidos a este nuevo tema. Hoy vamos a iniciar a hablar del tema de estequiometría y vamos a hablar de estequiometría de reacciones. Y para esto vamos a platicar primero de lo que es una ecuación química. Hemos visto hasta el día de hoy la ley de la conservación de la materia, hemos visto lo que es materiales, etcétera. Pero ¿qué le pasa a la materia cuando le ocurre un cambio químico? Recordemos que en un cambio químico hay una reacción química involucrada y para esta reacción química siempre se va a mantener la ley de conservación de la masa. En la ley de la conservación de la masa lo que nos dice es que los átomos, hablando específicamente de química, no se crean ni se destruyen durante una reacción química y eso lo podemos distinguir en la siguiente imagen. Observen en esta reacción tenemos el ion metano que está compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos que están aquí en azul de hidrógeno. Que si lo combinamos con 2 átomos de oxígeno y si balanceamos la reacción serían 2 moléculas de O2, nos va a producir una molécula de CO2, donde tenemos aquí 2 oxígenos y un carbono, y 2 moléculas de agua, donde tenemos 2 moléculas de oxígeno y 4 de hidrógeno. Si hacemos un balance, podemos encontrar que teníamos aquí 4 bolitas azules, o sea, 4 hidrógenos, y al final de la reacción seguimos teniendo 4 bolitas de hidrógeno. Aquí teníamos 4 bolitas de oxígeno y al final de la reacción seguimos teniendo 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno. Teníamos al inicio de la reacción un carbono y al final de la reacción mantenemos un carbono. Entonces, como pueden ver, cambia el carbono del CH4 a un carbono en el CO2 y cambia las moléculas diatómicas de oxígeno a combinarse, algunas en el CO2 y otras tantas se van a pasar a conformar el agua. Como pueden ver, los cambios que ocurren en una reacción química simplemente se deben al rearreglo de los átomos. Y para una reacción química siempre se representa en papel usando ecuaciones químicas y esta que alcanzan a ver aquí es a lo que nosotros consideramos ecuación química. Entonces, una ecuación química, ¿qué es lo que va a hacer? Una representación del cambio químico que ocurre en una reacción química, pero también nos indica que es un proceso por el cual una o más sustancias se transforman a otras sustancias diferentes. También nos ayuda a representar, utilizando una ecuación, los cambios que se han llevado a cabo. Y por último, nos muestra cantidades relativas a diferentes elementos y compuestos. Y cuando hablamos de cantidades relativas, empezamos a hablar de un nuevo tema. Para empezar a hablar del tema de estequiometría y cuando vamos a involucrar cantidades en una reacción, vamos a primero a conocer los tipos de reacciones de ecuaciones químicas que existen. Y les voy a presentar al menos 7 tipos de reacciones. Las más comunes son estas que se presentan en esta diapositiva. Reacciones de descomposición. Estas reacciones lo que nos permiten observar es que un solo compuesto se rompe la molécula para formar 2 nuevos compuestos. Esta es una reacción de descomposición. Se da mucho en las reacciones de combustión. Tenemos las reacciones de síntesis, que es el inverso. De 2 compuestos reaccionan para formar solamente un compuesto. Entonces, como pueden ver, la reacción de síntesis y la de descomposición puede ser la misma y dependerá si la reacción se da hacia un lado o si la reacción se da hacia el lado contrario. También tenemos las reacciones de simple desplazamiento o simple sustitución. En este caso, lo que hacemos es que una de los átomos, en este caso un ion hidrógeno, se desplaza y reacciona con el otro compuesto para formar un tercer compuesto. En estas reacciones solamente un elemento se desplaza al otro compuesto. A contrario de las reacciones de doble desplazamiento, aquí son 2 elementos los que se van a mover. La doble desplazamiento podemos identificar, por ejemplo, en la reacción del ácido clorhídrico, el hidrógeno es positivo, el cloro es negativo, el sodio es positivo, el azufre es negativo. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de reacciones? El positivo del primero reacciona con el negativo del segundo y nos forma, en este caso, ácido sulfídrico. El negativo del primero reacciona con el positivo del segundo y nos forma
cloruro de sodio en este caso. Esta es una reacción de doble desplazamiento, donde se combinan los iones por cargas. Por último tenemos las reacciones de precipitación, dismutación y reacciones redox. En las reacciones de precipitación son las reacciones en las que después de combinarse los reactivos, uno de los productos finales se precipita como un sólido, como es el caso del cloruro de plata en esta reacción, que lo podemos observar con esta flecha que está hacia abajo, significa precipitado sólido. Quiere decir que se forma un compuesto no soluble que tiende a precipitarse durante la reacción. Después tenemos las reacciones de dismutación. Una reacción de dismutación es en la que al reaccionar dos compuestos, uno de los compuestos, que en este caso es el bromo, cuando era reactivo tenía una valencia 0, al momento de reaccionar se reordenan sus átomos y produce dos compuestos con valencia diferente de 0. En este caso tenemos un bromo con un estado de oxidación de 5 positivo y tenemos un bromo con un estado de oxidación 1 negativo. Cuando un elemento forma después de la reacción dos compuestos con diferente estado de oxidación que el original, es una reacción de dismutación. Y por último, la reacción redox. Reacciones muy conocidas porque los reactivos intercambian electrones. Aquí, por ejemplo, tenemos que el azufre en su estado de reactivo tiene valencia -2 y el nitrógeno tiene valencia +5. Pero al final de la reacción, el nitrógeno cambia a valencia +2 y el azufre cambia a valencia 0. Como podemos ver, el azufre va de -2 a 0 y el nitrógeno va de +5 a +2. Este intercambio de electrones es lo que hace que una reacción se convierta en una reacción de óxido-reducción. Mientras unos se están oxidando, que va de -2 al 0, los otros se están reduciendo porque va de +5 a +2. Y bueno, aquí dejamos esta primera parte del tema y en los siguientes videos profundizaremos más sobre el tema de balanceo de ecuaciones.